gracias a todas, a todos por estar en esta rueda de prensa. Quiero comentarles sobre una iniciativa que presentaré el día de mañana en la Comisión Permanente. Esta iniciativa lo que busca es reformar el artículo 10E de la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de eliminar el impuesto sobre la tenencia a nivel nacional. Como todos ustedes saben, a partir del 1 de enero de 2012 desapareció este impuesto en el ámbito federal, pero se dejó libertad a las entidades federativas para que pudieran establecerlo como una contribución local. Al principio, algunos gobernadores expresaron que no cobrarían este impuesto, pero pronto cambiaron de opinión, incluso algunos hasta en contra de sus propias promesas de campaña. Y desafortunadamente esta decisión ha representado serios problemas para la ciudadanía. Ahí está el caso, y lo veíamos sobre todo la semana pasada, del Distrito Federal. El año pasado se otorgó un subsidio del 100% a los propietarios de los vehículos que tuvieran un valor hasta de 350,000 pesos. Pero ya cambiaron ese criterio. Ahora el subsidio se otorgará solamente a aquellas personas que tengan vehículos con un valor depreciado inferior a los 250,000 pesos. Pero no solo se modificó el monto a partir del cual se va a otorgar el subsidio. Hace un par de días se dio a conocer que se otorgará un descuento del 7% a los contribuyentes que acudan a pagar el impuesto entre los meses de enero y marzo. Esta serie de modificaciones, inconsistencias, que hasta parecen ocurrencias, dan cuenta de la poca seriedad y de la falta de definiciones que hay respecto al cobro de este impuesto. Por una parte, se deja en un estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes y por otro lado se diluyen las ventajas que se adjudicaban al cobro de la tenencia. Este impuesto actuaba antes como un mecanismo de disuasión. Ahora incentiva la compra de automóviles que sean austeros. También se argumentaba que la evasión de este impuesto era muy baja, pero ahora se va de su pago con tan solo solicitar el replacamiento del auto en otra entidad federativa. Detrás de esta situación adversa, lo que en realidad se encuentra es la incapacidad de los gobiernos locales para ordenar sus finanzas públicas, para desarrollar fuentes propias de ingreso y contribuir de este modo a la suficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. En lugar de mejorar la recaudación de contribuciones como el impuesto predial o los derechos por el pago de agua, prefieren cobrar un impuesto inercial que les asegura ciertos ingresos sin realizar ningún esfuerzo adicional para mejorar la recaudación de los impuestos existentes. Por todo esto, con esta iniciativa propongo reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que en los convenios que celebren con la Secretaría de Hacienda, las entidades se obliguen a no mantener en vigor ningún tipo de impuesto a la tenencia o al uso de vehículos. Esta iniciativa persigue un triple propósito. Primero, evitar la pereza fiscal, incentivando a las entidades federativas a mejorar sus sistemas recaudatorios. Segundo, que las entidades federativas se comprometan con una política de coordinación fiscal que evite distorsiones normativas a nivel regional. Y tercero, motivar a las entidades federativas a considerar el diseño de cargas impositivas con fines extrafiscales, como son los llamados impuestos verdes. Aquí quiero recordar que el impuesto a la tenencia no se creó para financiar las Olimpiadas de 1968, sino como un impuesto especial desde 1962 para financiar la creación de una mayor infraestructura vehicular. Aquí queda entonces la pregunta: ¿actualmente es necesario mantener un impuesto que fue diseñado para expandir las carreteras? ¿No será que necesitamos mecanismos que verdaderamente desincentiven el uso vehicular, que promuevan cada vez más el uso del transporte público y procuren la preservación de nuestro medio ambiente? Muchas gracias, estoy a sus órdenes. ¿Preguntas, jóvenes? Ya todos quieren que se quite la tenencia. Sí, todos estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, pues les agradezco muchísimo su participación. ¿Qué tal, Gaby? Precisamente en este asunto de la tenencia en el estado de Sonora hay una controversia. Siendo gobierno panista, se va a cobrar este impuesto, lo cual pues está irritando a la población en el estado de Sonora y podría repercutir pues para el Partido Acción Nacional. ¿Qué se podría hacer al respecto en esta entidad con esto de la tenencia? Aquí lo que queremos es separar los temas de partidos y ver por la ciudadanía.
Y yo creo que, pues para alguien que va, ahorra, compra un automóvil o saca un crédito para comprar un automóvil, está en la incertidumbre jurídica de a ver qué se le ocurre a los diputados de una entidad en particular, los diputados en la Asamblea, para ver cómo va a ser el pago de la tenencia año con año, pues esa incertidumbre es injusta para la gente. Lo que se debe hacer es que las entidades federativas realmente cobren bien sus impuestos, que tengan un sistema recaudatorio eficaz. Aquí, más allá de qué estado, qué partido, quién lo gobierna, lo que se trata es que ya de una vez por todas desaparezca la tenencia como un impuesto a nivel nacional. Es decir, ya que se le había dado esta facultad a los estados, aquí la idea ya que desaparezca por completo la tenencia, que haya certeza jurídica para los que tengan algún automóvil y que entonces nos movamos, en lugar de este impuesto, como les comentaba, que se creó para hacer carreteras, tengamos mejor un diseño donde metamos, sí, una parte que pueda funcionar recaudatoria con política fiscal, pero que tenga criterios mucho más modernos, que tenga criterios ambientales o que tenga criterios relacionados con el uso también del transporte público para que más gente utilice el transporte público. Creo que ya la modernidad nos ha alcanzado más en estos temas de transporte, movilidad y de impuestos. Creo que se pueden diseñar impuestos mucho más inteligentes. Ahora, Gaby, ¿y cómo evitar que sucedió en Chiapas, que precisamente ya se había condenado el pago de la tenencia y este año regresa con el cambio de gobierno? Es decir, ¿qué se puede hacer ustedes como senadores en materia legislativa para evitar que se elimine este impuesto y el año siguiente, por cambio de gobierno, se vuelva a implementar? Precisamente lo que se puede hacer es aprobar mi iniciativa que presentaré el día de mañana, que es una modificación al artículo 10E de la Ley de Coordinación Fiscal. Si esta iniciativa que voy a presentar el día de mañana se aprueba, ya no podrán las entidades federativas exigir el pago de la tenencia a ningún ciudadano en el Estado o entidad que sea. ¿Tenemos otra pregunta de Evangelina? Por favor. El impuesto a la tenencia es uno de los impuestos que les dan mayor recaudación a las entidades. Tan es así que varias entidades, yo lo mencionaba aquí, Paul, están regresando a cobrarla porque sí les da bastante recaudación. ¿Por qué impuesto lo sustituirías? Los estados que realmente tienen un impacto fuerte en esta materia de tenencia, Evangelina, son el DF, el Estado de México y Jalisco. Son los más fuertes en cuanto a montos de recaudación por tenencia. Más que meternos ahorita a con qué impuesto lo sustituiríamos, esa sería la labor de cada congreso local y de la Asamblea Legislativa. Lo que tiene que haber es ya certeza para los contribuyentes, para los ciudadanos. Es increíble que año con año estén cambiando los criterios, o sea, cambios de gobierno, de los pagos de tenencia. ¿Qué es lo que creo que se tiene que hacer? Y eso ya sería facultad de los estados. Pues de entrada, que tengan una mejor recaudación en materia de predial. La recaudación en los estados, en las entidades, en materia de predial es bajísima. O, por ejemplo, tenemos el caso del DF, suben el predial, pero bajo el monto de la recaudación, es decir, nada más son diseños de impuestos hechos en las rodillas, tú bien sabes cómo sucede eso en la Asamblea, suben el predial y entonces baja la recaudación. O lo mismo sucedió, por ejemplo, con el pago de derecho en agua. Suben el precio del agua, la tarifa, y baja la recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos están mal diseñados. Los impuestos deben diseñarse de acuerdo, primero, a la capacidad de pago que va teniendo la población y no estarle cargando la mano. Y otro tema también que es muy importante es a la finalidad que debe perseguir ese impuesto. Creo que es muy importante que si lo que se busca es algún, digamos, impuesto o algún pago que deban hacer los dueños de automóviles, sea diseñado mejor al consumo de combustible, se ha diseñado a cómo o cuánto contamina. Por ejemplo, pongamos un caso, un automóvil híbrido es más caro que un automóvil normal. Entonces, lo más probable es que los híbridos sí acabarán pagando o tengan mayor probabilidad de pagar una tenencia que un automóvil normal cuando el híbrido contamina menos. Entonces, creo que hay que hacer diseños mucho más inteligentes, mucho más acordes a la realidad que está viviendo nuestro país y, sobre todo, también muy acordes a la realidad que está viviendo la gente, que no puede estar año con año viendo cómo le van a estar moviendo los impuestos. Muy bien, senadora. Les agradezco mucho su presencia y su atención.